Muy buenos días, amada iglesia. La paz, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. En la mañana de hoy vamos a hacer una escuela intermedia, ya que nuestra serie que hemos venido estudiando es de teología sistemática. Pero por motivos que todos conocemos, y es la elección de diáconos, hoy vamos a hacer una escuela relacionada precisamente con ese tema. Pero antes de iniciar esta escuela, quiero que por favor me acompañen a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría para lograr hacer y entender correctamente lo que Él dice en su palabra. Acompáñenme, vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, ante ti, Señor, nos presentamos con un corazón contrito y humillado, agradecidos contigo, Señor, por este día, agradeciéndote, Señor, por permitirnos congregarnos, por darnos la oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Agradecidos porque somos hoy tus hijos, no porque lo merezcamos, sino porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, y nos escogiste para ti. Hoy te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de poder asistir a tu iglesia, de poder participar en tu cena y ante todo, Señor, de servirte a ti. Padre, hoy te imploramos por sabiduría, por inteligencia, para que podamos servirte conforme a como tú has establecido que debemos servirte, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de conocer y aprender más sobre temas que desconocemos. Gracias por darnos tu palabra y por darnos, Señor, la oportunidad de entenderla. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros obrando. Y gracias, Señor, por este momento en el cual tú nos instruyes. Te agradecemos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, suplicándote que uses esta enseñanza para tu gloria y para que tu iglesia sea edificada. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, teniendo en cuenta que hoy tenemos la votación para la elección de diáconos, debido a que ya los que han venido desarrollando esta labor cumplen los 2 años, hemos querido hacer esta escuela que como tal me hubiese gustado que fuese más una serie para tener mayor claridad y Dios permita y podamos llevar una serie sobre toda la iglesia para mostrar no solo al diácono en la iglesia, sino a cada uno en la iglesia. Pero el título de esta escuela es precisamente ese: el diácono en la iglesia. Y debemos tener presente que para entender todo lo relacionado con el diácono en la iglesia y la labor diaconal, debe ser por la palabra del Señor. El Señor es quien nos instruye y quien nos dice cuáles son las labores, cuáles son los requisitos y ante todo quien nos hace ver quién debe ser aquel que ejerza la función como diácono. Y debemos mirar desde el comienzo que en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza para diácono es la palabra diáconos, palabra que es traducida en nuestra Biblia Reina Varela no solo como diácono, y que aparece en un aproximado de 29 veces. De estas 29 veces, en la gran mayoría no aparece traducida como diácono. Solo aparece la traducción o transliteración como diácono en 2 versículos. En las otras aparece como siervo, aparece como ministro
o aparece como alguien que ministra en favor de otros. Esa es las traducciones más comunes en el Nuevo Testamento de la palabra diáconos, que como les decía, no es otra cosa sino aquel servidor, y que en realidad nos permite ver que todos y cada uno de los creyentes debemos ser diáconos. Todos debemos desarrollar la labor diaconal, no solo en la iglesia, sino en cada día de nuestras vidas. Esta labor, que es de todo creyente, debe estar basada en que somos imitadores de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el más grande de los diáconos, porque Él vino a servir, Él no vino a ser servido. Pero el texto que vamos a tomar como base para esta escuela, y al cual les pido que busquen en sus Biblias, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7, que como todos saben, no es un sermón, no voy a hacer una predicación expositiva de este texto, pero sí lo vamos a estudiar con el propósito de que entendamos lo que el texto dice y que entendamos la labor diaconal. Quemos por favor Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, y le pido el favor que a medida que lo vaya encontrando se vaya colocando sobre sus pies en reverencia a la palabra. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, nos dice el Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Podríamos iniciar mirando lo que ocurre en este texto. Podemos empezar mirando cómo esta nueva iglesia, que no era una iglesia pequeña, presentaba algunos inconvenientes y que se hacía necesario organizarla. Podemos recordar un poco que cuando estaban reunidos, o cuando la iglesia empieza, estaban reunidos en el Pentecostés, eran más de 120. Y después de la predicación de Pedro, el apóstol Pedro, dice la Escritura que se añadieron más de 3,000. Estamos hablando de una gran multitud. Una gran multitud en donde habían unos creyentes o unos
judíos que hablaban hebreo y unos judíos que hablaban griego. Estos dos no eran diferentes, eran judíos, hebreos, que manejaban un idioma diferente entre sí. ¿Y qué ocurre? La diferencia estaba en que unos habían nacido en Israel, en Jerusalén, y otros habían nacido en la dispersión y hablaban un idioma diferente. Pero igual eran la misma iglesia. Igual todos hacían parte del mismo cuerpo de Cristo. Y aquí, al momento de la distribución de ese alimento que debía ser entregado especialmente a las viudas y a los necesitados, se estaba presentando el inconveniente de que a las viudas de los griegos, de los que hablaban griego, de aquellos hermanos que hablaban el idioma griego, no les estaban llegando a sus casas el suficiente alimento y veían como a las hermanas viudas de los que hablaban hebreo sí les llegaba un alimento y a estas no. Y de aquí nace la necesidad de alguien que organice esa repartición. Es aquí donde podemos mirar que el texto, al mencionar a los griegos, está haciendo referencia a la iglesia que habla el idioma griego y que estos, al ver que no estaban siendo atendidas sus viudas, deciden ir ante los apóstoles y poner la queja. Deciden llegar ante aquellos que están liderando la iglesia, esa iglesia naciente, y poner la queja, porque en realidad se hacía necesario. Era necesario organizar lo que estaba en desorden. Y aquí podemos analizar varias cosas. Los apóstoles, que son los que reciben la queja, no eran los que repartían estos alimentos. Porque la manera en que los griegos, como nos dice el texto, llegan a poner la queja no es: ustedes no le están dando el alimento necesario a las viudas nuestras. Aquí podemos empezar por mirar desde ahí, por analizar que no eran los apóstoles los que se encargaban de esa distribución. Ahora, hablando de 3.120, por hacer un cálculo matemático ligero, porque dice la Escritura que día a día se añadían más. Como mínimo habían 3.120, que era el aproximado. Y para repartir a todas esas personas, el alimento no era fácil. Y no creo que los 12 apóstoles que estaban en ese momento estuvieran en capacidad de visitar a todas esas personas y llevarle a su casa el alimento. También podríamos decir que por esa razón no iban a cumplir con llevarle a las viudas griegas el suplemento alimenticio que necesitaban. Y vemos que ellos deciden, gracias a la obra del Señor, escoger a solo 7. Eran 7 solamente los que se escogieron como diáconos. Y si no podían 12, 7 mucho menos. Aquí empezamos a ver cómo el diácono no es el encargado de hacer todas las cosas. Más bien el diácono es el encargado de organizar cómo se hacen las cosas. Miremos desde ese punto la labor diaconal. Miremos como iglesia desde ese punto la función que deben hacer los diáconos. Y no miremos
de que eso le toca al diácono y yo como no soy diácono no tengo que hacer eso. Cuando empezamos a mirar desde ahí, ya nos encontramos en una posición más adecuada o más bíblica. Porque es lo primero que debemos tener presente todos nosotros como miembros de la iglesia. Ya que como imitadores de Cristo, cada uno de nosotros somos diáconos. No solo los que fueron escogidos para servir en la labor diaconal, no. Todos los miembros de la iglesia de Cristo, tanto hombres como mujeres, debemos desarrollar esa labor. Claro, el texto sí nos hace ver que hubo una elección y que fue la iglesia quien escogió a estos hombres, de quienes la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento muy bien. Y es la iglesia la que respalda el llamado de Dios a los que van a ejercer el diaconado. Dios escoge a los diáconos y a través de la iglesia, a través de la votación de la iglesia, es que se respalda quién sirve y quién no sirve como diácono dentro de la iglesia. Y aquí vamos ampliando ya un poco más, no solamente de que todos somos diáconos, sino también de que debemos tener presente que nosotros no vamos a votar porque me cae bien, porque es mi amigo o porque me cae mal. Simplemente vamos a votar teniendo en cuenta la voluntad de Dios y además de eso, teniendo en cuenta los requisitos que establece la Biblia para los diáconos. No es votar por votar. Aquí podemos darnos cuenta cómo los apóstoles confían tanto en la iglesia, en una iglesia que conoce la labor que hay que hacer, y ellos son los que escogen. Es la iglesia quien dice los que van a servir como diácono, y la Biblia respalda y muestra que estos hombres cumplieron con los requisitos y hacían la labor de una manera extraordinaria. Y podemos mirar que lo primero que exige el texto para los diáconos es que deben ser varones, hombres, pero ante todo que deben ser de buen testimonio. Lo primero que nos dice el texto es que tanto su familia como su barrio, como cualquier persona ve que este hombre es un creyente. Cuando nosotros miramos el texto así, a simple vista, no nos damos cuenta de toda la profundidad que tiene. Pero cuando empezamos a analizarlo y empezamos a mirar que nos dice que debe ser de buen testimonio, o sea, debe ser un verdadero creyente. Debe ser alguien que realmente muestra a Cristo en todo momento y lugar. Que no debe ser alguien que llega a la iglesia y dentro de la iglesia es el más santo de los santos, pero cuando llega a su casa se le olvida que es creyente y nadie se da cuenta que realmente es un creyente. No puede ser alguien que en su barrio ni siquiera sepan o se hayan dado cuenta que es una persona diferente al resto del barrio, porque muestra a Cristo en su manera de actuar. Eso debemos tenerlo presente, que nos dice el texto y que nos enseña la Escritura con respecto no solo al diácono, sino a todo creyente. Porque hay una relación. Aunque el tema que tocamos hoy va relacionado a los diáconos porque hay la elección de diáconos, al mismo tiempo debe confrontarnos a cada uno de los creyentes que estamos recibiendo esta enseñanza. Vemos que además de ser de buen testimonio, debe ser una persona que estudia realmente y conoce lo que enseña la Escritura y vive de acuerdo a ella. ¿Por qué digo esto?
porque dice, llenos del Espíritu Santo. Eran o deben ser hombres llenos del Espíritu Santo que muestren a Cristo y que muestren la obra del Espíritu Santo en ellos. Que tengan un testimonio que nos lleve a ver que realmente son unos creyentes que viven de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y termina diciendo, y sabiduría. O sea, están llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa sabiduría que no es otra sino la que nos da el estudio de la palabra. Esa sabiduría verdadera que es la que nos da Dios a cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Esa sabiduría que no consiste solamente en saber hacer las cosas, sino en vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña y tener la sabiduría para enfrentar cualquier situación, teniendo claro de que en el mundo tenemos aflicciones, teniendo claro de que no soy mejor que el vecino, soy un igual pecador, pero que por la misericordia de Cristo, Él me ha instruido para ayudar incluso a aquel vecino que no conoce al Señor, para llevarlo a que realmente conozca a Cristo. Y es lo que vemos de los diáconos en su manera de actuar en el Nuevo Testamento. Tenemos testimonios claros como el de Felipe, tenemos testimonios claros como el de Esteban, de cómo mostraron su sabiduría en todo el Nuevo Testamento. Estos hombres que deben ser de buen testimonio, que deben estar llenos del Espíritu Santo y que deben tener sabiduría, al igual que los creyentes, debían ser hombres comprometidos con el servicio a Cristo. Debían ser hombres que estaban comprometidos y entregados a servir. No solamente que cumplían con estos requisitos, sino que se notaba el anhelo de servir. Y esto también debemos tenerlo nosotros presente. La iglesia veía a estos hombres con el anhelo de servir, no solo desde la predicación, sino incluso desde las mesas, desde la repartición de los alimentos, en la ayuda a las viudas necesitadas. Recordemos que las viudas en la época, y por eso se hace referencia en la enseñanza a las viudas en esa época no es como ahora, que quedaban viudas y podían trabajar o recibían la pensión del esposo. No. En esa época no había pensión. En esa época las viudas quedaban desamparadas y no podían trabajar. Por el hecho de que eran viudas, no podían ejercer una labor, un trabajo que les diera para sostenerse, para poder alimentarse. Sin embargo, la iglesia en su labor social lleva este alimento a las viudas necesitadas. Hoy día nosotros contamos con grandes privilegios como es que se murió el esposo y le quedó la pensión a la esposa. Contamos con el gran privilegio de que la esposa puede ser una viuda joven y puede trabajar. Incluso se puede volver a casar. Pero en esa época era prácticamente imposible. Necesitaba la ayuda. Y la iglesia, como iglesia, tenía que enfrentarse a esa responsabilidad. Hoy día nosotros muchas veces nos olvidamos de ayudar al hermano como iglesia. Hoy día muchas veces como iglesia se nos olvida la labor social. Y aquí estamos viendo cómo en este texto se nos demuestra y se nos confronta a toda la iglesia. En este texto podemos ver cómo no solo se muestran los requisitos del diácono, no solo se puede hablar del diácono, sino de toda la iglesia.
todos y cada uno de nosotros debemos tener presente que como iglesia debemos ayudar a los hermanos en necesidad. Pero el énfasis de hoy es precisamente a los requisitos y a los deberes del diácono. Y ese diácono, que debe ser una persona que muestre a Cristo, debe mostrar amor por la iglesia y amor por cada uno de los necesitados. Esto lo necesitaban no solo en esa época, sino en todas las épocas de la iglesia. Esto podemos darnos cuenta de cómo la iglesia siempre ha necesitado de hombres capacitados, de hombres con sabiduría que lleve a que el número de creyentes sea cada día más grande, que es lo que enseña el texto. El diácono, aunque no debe cumplir con el requisito de ser un predicador, sí debe cumplir con el requisito de tener el conocimiento suficiente para hacer defensa de la fe y para predicar el evangelio en cualquier situación. Es algo que vemos de estos diáconos. Y uno de estos ejemplos que nos pone la Biblia y que debemos seguir, lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Busquemos por favor en nuestras Biblias. Y es el caso de uno de los diáconos que fueron escogidos, y es el caso de Felipe. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 29. Y aquí podemos ver la gran sabiduría y la sabiduría verdadera que deben tener los diáconos. Leo para ustedes Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39, donde el Señor nos dice en su palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Nosotros vemos aquí cuánta sabiduría tenía este diácono. Nosotros vemos aquí cómo Felipe había dedicado tiempo de estudio a lo que enseña la palabra de Dios. Porque podemos darnos cuenta cómo al escuchar el texto que lee, a partir de ese texto le predica el Evangelio. Es una labor no solo de los diáconos, de toda la iglesia. Pero los diáconos en especial deben cumplir con el requisito de tener la sabiduría bíblica para defender la fe en cualquier momento. Para predicar el Evangelio como lo hace Felipe con este hombre. Y se lo predica también que este etíope que viene de adorar en el templo de Jerusalén, que era un judío que creía en todo lo que la ley judía enseña y que igual que todos los judíos no creían en Jesús, llega a creer que Jesús es el Señor. Miren esa sabiduría con la que le explica y le da a conocer el Evangelio. Sabemos que la obra del Señor está ahí respaldando a Felipe, pero debemos tener claro de que hubo una enseñanza tan clara y tan precisa que este hombre entendió el Evangelio. Esa sabiduría es precisamente gracias a la llenura del Espíritu. Esa sabiduría que debe estar en aquel hombre que anhela servir al Señor como diácono. Ahora, no estoy diciendo que el que vayamos a escoger hoy como diácono debe ser el más grande teólogo de la historia. No, eso tampoco es así. Pero sí debe mostrar ese anhelo y ese deseo de conocer lo que la Biblia enseña. Que de pronto no tiene todo el conocimiento hoy, pero sí se le ve ese anhelo por estudiar lo que la Biblia enseña. Sí se le ve el deseo de conocer realmente la enseñanza bíblica. Porque podemos darnos cuenta cómo Felipe nos demuestra la importancia de que el diácono tenga conocimiento. Y no solo tenemos el caso de Felipe, también podemos leer en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10, donde se nos habla de otro diácono que también demuestra tener gran sabiduría y que además de eso era un gran predicador. Ya dijimos anteriormente, no es requisito de diácono que sea predicador, pero sí debe tener conocimiento. Y en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10, se nos muestra o se nos habla de Esteban. Dice Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Disputaron con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Otro ejemplo claro de una persona que ejerce el diaconado correctamente.
es lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, lleno de conocimiento para poder hacer defensa de la fe, para poder predicar el Evangelio a ese mundo que no conoce lo que enseña el Evangelio. Que no es un requisito, y lo resalto y lo repito varias veces con el fin de que quede claro. No es que el diácono es el que se va a parar a predicar, que el diácono es el que tiene que predicar en la iglesia, no. No es requisito de los diáconos, es requisito de los pastores. Pero el diácono puede hacerlo y debe estar en capacidad de hacerlo. Sabemos que por motivos de llamado, muchas veces se nos hace imposible pararnos en un púlpito a predicar. Pero eso no quiere decir que por el hecho de el miedo escénico no podamos compartir el Evangelio de tú a tú con una persona en la calle. Que no podamos mostrar a Cristo en todo momento y lugar. El miedo escénico es solamente para pararnos en el púlpito y predicar delante de todo un pueblo que escucha. Pero eso no nos evita o no nos quita que como creyentes debemos cumplir con la gran comisión. No solo como diáconos, claro, porque la gran comisión no fue dada solo a los diáconos, sino a toda la iglesia. Pero es claro que para los diáconos es un requisito. Y pasando a profundizar más sobre los requisitos de los diáconos, creo que un texto donde se muestra claro, lo encontramos en Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Y ya aquí pasamos a empezar a hablar de los requisitos como tal del diácono. Primera a Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 12 nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En este texto donde el apóstol Pablo enseña una serie de requisitos que son complementos de los requisitos iniciales y que al mismo tiempo es como que una profundidad más de aquellos requisitos. Porque el texto nos muestra claramente quién es la persona que debe cumplir o que debe desarrollar la labor diaconal. Pero aquí quiero preguntarle, ¿estos requisitos son solo para un diácono? Porque entonces, como yo no soy diácono, puedo ser deshonesto, yo puedo hacer trampa en mi trabajo. Como yo no soy diácono, yo puedo tener varias mujeres. Como yo no soy diácono, yo me puedo emborrachar todos los fines de semana. ¿Estos requisitos serán solo para los diáconos o será para toda la iglesia? Son para toda la iglesia. Entonces todos deberíamos tener presente estos requisitos para nuestras vidas. En especial los diáconos, sí. Pero todos como creyentes
Debemos repetirnos constantemente estos requisitos para vivir una vida más de acuerdo a la palabra del Señor. En cuanto a los diáconos, el texto nos muestra totalmente claro cuáles son los requisitos. Creo que no habría que agregarle más nada ni aclarar nada porque el texto es totalmente claro. Y sabemos que por nuestra naturaleza podemos ser engañados con alguien que muestra o aparenta estos requisitos. La Escritura nos habla precisamente de aquellos engañadores que aparentan piedad, pero que en su corazón no es Cristo quien reina. Ahora, también nos dice la Escritura que por sus frutos lo conoceremos. Y es por eso que en el texto anterior hacía referencia a la familia, al barrio y a su manera de actuar, no solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y en este texto resalta algo, incluso es de lo que menos se habla en la mayoría de los casos que vemos predicaciones sobre este texto. Y que hay todavía confusión con respecto a uno de los versículos, y es el versículo 11. En el versículo 11 se nos dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y el creyente que acepta o que no entiende el ministerio diaconal como un ministerio de hombres, y que se olvida que en Hechos nos dijo varones, y que acá nos hace ver incluso después de este texto, sean maridos de una sola mujer, creen que aquí está hablando de las mujeres diaconisas. Pero no. Si leemos el texto, el versículo 11, en todo su contexto, podemos darnos cuenta que está hablando de la esposa de los diáconos. Está mostrando cómo debe ser la esposa del diácono, porque nos dijo en Hechos que debía gobernar bien su casa y sus hijos. Entonces, si yo gobierno bien mi casa, si yo estoy pastoreando bien mi casa, mi esposa va a ser honesta. Mi esposa no va a ser chismosa o calumniadora. ¿Por qué? Porque yo le estoy presentando a Cristo en todo momento y ella ve que eso que la lleva a calumniar o a chismosear no va de acuerdo a lo que Cristo enseña en su palabra. Mi esposa va a conocer la enseñanza bíblica porque yo se la predico con palabras y con vivencia. Mi esposa va a ser una mujer que sigue a Cristo en obediencia. ¿Por qué? Porque yo le estoy predicando a Cristo. Yo estoy no solo ejerciendo la labor diaconal dentro de la iglesia, sino dentro de mi casa. Y ahí está la importancia de que sea una persona sabia y llena del Espíritu Santo. Si nosotros miramos desde todo este contexto, los requisitos del diácono, lo primordial es que sea una persona creyente, que muestre a Cristo y que realmente viva para la gloria de Cristo. Más que cualquier requisito específico, lo importante es que sea un verdadero creyente. El requisito primordial es ese. Además del anhelo de ser imitador de Cristo y servir, no solo en la iglesia, sino en todas partes. Recordemos, los diáconos no son solo diáconos de la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia. Son diáconos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal de Cristo. La labor no se queda solo en Comunidad de Gracia dentro de las cuatro paredes el domingo. Igual que la labor del cristiano, cumpliendo con todos estos, con toda esta enseñanza en cada momento de sus vidas. Y en cuanto a los deberes, ya para terminar, porque el tiempo se me ha acabado, quiero hacer un resumen
y llevar a que veamos que los deberes del diácono son los deberes de todos en la iglesia, pero que nosotros miramos que el texto nos enseña, o que los textos nos enseñan, además de los requisitos, al mismo tiempo los deberes. Porque servir a las mesas, que era lo principal, es algo que debemos hacer todos. Y servir a las mesas no se queda solo en el trabajo de un mesero, aunque el ejemplo nos lleva a ver que si nosotros vamos a un restaurante en donde encontramos un mesero amable, cariñoso, que nos trae puntuales la comida, que se ve el servicio en el mesero, nosotros vamos a querer regresar a ese restaurante. Pero precisamente ayer en la reunión con los diáconos les hacía ver cómo el viernes que estuve en un restaurante dije, no vuelvo más a este restaurante. Y la comida fue exquisita, pero la atención fue pésima. Me atendieron primeramente las 2 meseras porque el restaurante estaba vacío. Pero a los 10 minutos que se llenó el restaurante se olvidaron que me habían atendido las 2. Y fue casi 1 hora esperando. Cuando las llamé, la una dijo, no, es que yo no lo atendí, debió atenderlo ella. Y la otra me decía, no, yo tampoco lo atendí, debió atenderlo ella. Pero ya yo tenía la sopa en la mesa que demostraba que una de las 2 me había atendido. La dueña del restaurante vio esto, fue la que llegó y me dijo, mire, disculpe, que fue quien tuvo que poner la cara a pedir disculpas y a que nos atendieran realmente como debíamos. Y esto lleva a que yo no quiera volver a ese restaurante. Y eso mismo pasa en la iglesia. En la iglesia vienen personas de visita, y no solo los diáconos, sino que a todos se nos olvida darle un buen recibimiento a esa persona, mostrar el amor, no solo con esa persona que viene de visita, sino con todos los hermanos, para que queramos y anhelemos estar en la iglesia más tiempo. Podemos darnos cuenta de que los domingos después del culto, todo el mundo sale corriendo como que por fin se terminó, voy para mi casa. Si nosotros realmente cumpliéramos con la función de diáconos, vean, nos quedáramos aquí y nos tuvieran que echar. Pero estamos fallando en eso, mis hermanos. Y el Señor nos ayude a mejorar. Porque la enseñanza es precisamente para que nosotros podamos mejorar. Oremos, demos gracias al Señor y que Él nos ayude. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te agradecemos, Padre, porque tú nos confrontas, porque tú nos enseñas, porque tú nos haces ver, Señor, lo que debemos corregir. Hoy te imploramos, Padre, que seas tú hablando a través de tu iglesia, escogiendo, Señor, a los diáconos que tú has llamado y que realmente sirvan para tu gloria y desarrollen, Señor, la labor de la mejor manera. Que seas tú, Señor, glorificado y exaltado por los diáconos que tú escojas y que tú pongas a servir, Señor. También te imploramos, Padre, que nos recuerdes a cada uno de los miembros de tu iglesia que debemos ser buenos diáconos, que debemos vivir siempre sirviendo a la comunidad, sirviendo a tu iglesia y sirviéndote a ti, Señor. Hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero escuchar aportes, preguntas del hermano Manuel y la hermana Rita y el pastor Gerley. Amada iglesia, buenos días, bendiciones para todos. Aportes y una pregunta para los pastores. Ok. Bueno, vemos que el diácono tiene que ser un verdadero creyente. Tiene que estar en él el Santo Espíritu de Dios.
Y usted lo decía, que no nos engañen. Hay muchos personas en la iglesia que tienen un conocimiento inmenso, teología de la Biblia, pero el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Amén. Y los conocimientos que tienen pueden engañarnos a los creyentes. Pero usted lo acaba de decir ahorita, o sea, no hay nada distinto de fiel, un verdadero creyente, una persona que imita. Y para imitar a Cristo, el Espíritu Santo de Dios debe morar en nosotros. La pregunta a los pastores. Vemos en Felipe, usted ahorita nos mostraba en el texto, cuando vemos que el lógicamente respaldado por el Espíritu Santo de Dios, bautiza al eunuco. Esa es la pregunta. La pregunta que veo es si un diácono puede bautizar, sería la pregunta. Podemos ver en el texto cómo Felipe, siendo diácono, bautiza. ¿Qué ocurre o por qué lo hace? Porque no solamente que debemos quedarnos en que sí lo hizo, pero ¿por qué lo hace? ¿Estaba uno de los apóstoles? ¿Estaba uno de los pastores? No, estaba él solo. Estaba en una condición en donde, como dice el texto, el eunuco no lo iba a volver a ver. No es que, como yo soy diácono, yo ni siquiera le voy a avisar al pastor, sino que voy a bautizar al vecino que se quiere bautizar. Ahí podemos darnos cuenta de las situaciones y podríamos decir que en el caso de Felipe hay una excepción, pero precisamente por la condición, por la situación. Es lo que yo veo en el texto y lo que cualquiera podría darse cuenta. Porque si hubiese estado Timoteo, que ya era pastor, pues lo hubiese bautizado Timoteo. Si hubiese estado uno de los apóstoles, lo hubiese bautizado uno de los apóstoles. Pero como no había quien hiciera esa labor, él la hizo. Me imagino el temor al hacerlo, porque era temor al Señor. Sin embargo, él lo hace confiando en el conocimiento que tiene para hacerlo. Entonces, no es que el diácono no pueda. El diácono sí puede, pero puede dependiendo de las condiciones y dependiendo de la situación. Ese creo que es la respuesta. No sé si el pastor El Rey quiere agregar algo más a la respuesta, porque es totalmente lo que dice la hermana Rita. Buenos días. Mi pregunta es, o sea, yo he visto que muchas iglesias, o sea, es necesario hacer un curso bautismal para poder bautizarse. Sí es necesario hacerlo, porque aquí vemos que el eunuco, o sea, él no hizo ningún curso. Ya, entonces en muchas iglesias exigen que tiene que hacer un curso bautismal para poder bautizarse. Entonces, si eso es necesario. Creo que el mismo texto te muestra la profundidad de ese curso. El mismo texto enseña cómo ese eunuco que viene en el carro es discipulado por Felipe. Cómo Felipe le enseña con total claridad que este hombre llega a depositar toda su fe y a mostrar esa fe verdadera al decir, sí, yo creo que Jesús es el Señor. O sea que sí se hace necesario que para bautizar a una persona, esta persona sea discipulada. ¿Por qué? Porque si yo voy a bautizar a alguien que dentro de su pensamiento cree que realmente es un creyente, cuando no lo es, solamente lo estoy mojando.
Voy a hacer otro. El hermano Luis va a aportar algo a la respuesta también. Ya le doy la palabra. Es un aporte, según tengo entendido. Sí. De El pastor hecho, Edley. es tan cierto lo que el pastor Pedro acaba de decir, que de hecho vemos en la Gran Comisión, nuestro Señor Jesucristo da un orden. Ujú. Y hacer discípulos, dice primeramente, y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si bien es cierto, la Biblia no nos dice haga un curso intensivo prebautismal, la Biblia no nos dice cuánto tiempo debe discipularse antes de bajar a las aguas, porque como vemos acá en el caso claro de Felipe y el eunuco, la comprensión del discipulado que brindó Felipe el eunuco fue muy precisa. El eunuco comprendió, y de hecho indudablemente Felipe tuvo que haber visto en el eunuco fe verdadera, tuvo que haber visto que creyó de una manera genuina en lo que se le enseñó. Porque también sucede que en las iglesias muchas veces se discipula, pero nosotros que no podemos ver el corazón, Ujú. porque nosotros no podemos ver el corazón, pero si vemos de alguna manera los frutos en esa persona, podemos evidenciar, o quizás no podemos evidenciar la obra genuina de regeneración en esa persona. Por lo tanto, siempre tratamos de brindar el discipulado para poder estar humanamente seguro, tengo que decirlo así, Sí. porque no podemos mirar el corazón. Exacto. Pero los frutos son los que dan testimonio de que la persona ha creído en el Señor. Ahora, igual que terminar, pasa con cualquier creyente, nosotros no podríamos asegurar 100% que es un verdadero creyente, pero sí sus frutos van a mostrar que realmente totalmente. tiene fe. Ahora también aclaro, el bautismo no salva, recuerda eso. Una persona se puede bautizar, pero el bautismo no salva. El bautismo es una ordenanza que obviamente sirve para que esa persona dé fe pública de que ha creído en el Señor Jesucristo y es discípulo y es seguidor del Señor Jesucristo. De manera que muchas personas van de una manera errada a que se les administre el bautismo. Muchos piensan que, listo, si me bautizo seguramente ya garanticé mi salvación. Entonces muchos llegan a una iglesia y desean bautizarse por esa razón. Entonces nota que se hace necesario una vez más que se le instruya y de que se le disipule y de que se le aclare cuáles son las verdaderas razones por las cuales debe anhelar el bautismo. Ahora, como mi aporte, pastor, hay un pasaje importante que está después del que leíste en 1 Timoteo capítulo 3. Es el versículo 13. El versículo 13, que era con el que pensaba terminar, pero por cuestiones de tiempo, Correcto. y que sí, es de suprema importancia. Y sobre todo de aliento, Sí. porque el versículo 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La recompensa no es de la iglesia, la recompensa no es de los pastores, la recompensa para ese diácono es el galardón que Cristo mismo le dará. El Señor Amén. premiará y honrará su labor. Y es que, pastor, si nosotros analizamos bien, el texto es claro y en la parte final nos hace ver cómo al ejercer bien la labor diaconal, nuestra fe va a aumentar. Vamos a tener más fe en el Señor sirviendo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque para poder llegar a ser diácono debemos escudriñar las Escrituras, estudiar a profundidad lo que la Biblia enseña, y esto nos va a llevar a crecer en fe, que es lo que estamos viendo hoy. No en sé el si me discipulado. estoy saliendo, pero yo he visto muchas iglesias que pues la muchacha se congrega, pero el esposo es inconverso o no están casados, pero no los quieren bautizar En esos porque no casos, están casados. O sea, ¿qué pasa en ese caso? en esos casos, y ahí yo soy uno de los que más enfatiza en eso, ¿qué ocurre o para qué se bautiza una persona?
Claramente nos dice la Escritura que el bautismo de Juan, que es el que la iglesia sigue hasta hoy, es precisamente para arrepentimiento. Se enseña claramente cómo el viejo hombre muere y nace un nuevo hombre o una nueva persona que anhela morir a su pecado, no seguir pecando, sino vivir una vida en obediencia a Cristo. ¿Qué ocurre en una pareja que no han legalizado su matrimonio, están viviendo en pecado? ¿De qué sirve que yo me bautice en la mañana y llegue a mi casa a seguir viviendo en el mismo pecado? ¿Me he arrepentido de mi pecado? ¿Estaría bien que yo me bautizara de esa manera? O sea, pero si la mujer, o sea, la creyente quiere bautizarse, pero el pastor le dice que no se puede bautizar porque no es casada. O sea, ¿qué pasa en ese caso? Ya. Y además le decían, bueno, yo me congregó en esa iglesia y le decían a la hermana, usted no puede tener vida conyugal porque usted no está bautizada, usted tiene que casarse primero. El hecho, o lo que veo de esa iglesia es que incluso ponen el bautismo por encima de la fe. Y ahí, lógico que hay un error. Porque no podemos limitar a una persona por su pareja. Si la esposa es creyente y la esposa anhela obviamente bautizarse, es claro que la que no está colocando el impedimento es la creyente, está mostrando pues obviamente el anhelo y el deseo de confesarle al mundo que es seguidora de Cristo. El del obstáculo es, en este caso, el esposo que no desea. En ese caso, como en muchos casos dentro de la iglesia, nosotros, por ejemplo, no podemos juzgar a la esposa por el contexto en que el esposo incrédulo quiere mantenerla, porque obviamente no es el anhelo de su esposa. Ella ha entendido que el no casarse es estar en pecado. Ella ha entendido y ha querido de alguna manera persuadir a su esposo para que se casen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vemos que no está en ella, no es por la dureza de su corazón que no desea ser obediente. Entonces es un caso obviamente aparte, donde debe estudiarse aparte. Sí. Eso pasa también muchas veces, como por ejemplo, miembros o aspirantes a membresía que no se han casado, pero luego que vemos dentro de su matrimonio, nos damos cuenta que quizás no se ha casado, no porque ella no quiera casarse o no porque él no quiera casarse, sino porque su esposa o su esposo incrédulo no quieren acceder a eso. Entonces, por eso la iglesia debe negarle una membresía, es la pregunta. El hermano Luis y el hermano Vincent creo que van a hacer aportes. Bueno, Dios les bendiga, hermano. Primero, es importante que en el anterior caso que estamos viendo, a veces nosotros nos ubicamos sin ver el texto, que el eunuco era un creyente. Pero nosotros tomamos, era creyente de un Dios, de un único Dios. Era creyente monoteísta. Por lo tanto, cuando él habla con Esteban, le presenta siempre un diálogo entendiendo las escrituras, mas no siendo iluminado en el propósito que tenía el pasaje. Pero nosotros a veces nos prejuiciamos cuando vemos a las personas quién debe ser bautizado o no. Pero en eso, en el fondo, debemos de preguntarnos para saber cuál es el verdadero significado del bautismo. Amén.
O sea, ¿cuál es el significado para que a veces muchas iglesias exacran, apartan o condicionan? Y es un sello del cual hay una promesa de que el Espíritu Santo me va a recordar a mí por su obra cada día debo arrepentirme y que cada día debo morir al mundo. Entonces, eso por una parte, pero en el trasfondo cultural de nuestras iglesias, históricamente, ha sido una actitud condicional que no tiene nada que ver con lo que realmente significa, como lo decía el pastor. A veces un hogar pueden vivir una relación y son una relación firme, sin infidelidad de muchos años, y no por eso nosotros vamos a condicionar el principio de creer de esa hermana o ese hermano porque no estén casados. Más bien debemos de llevarle el evangelio, o sea, el rol de presentarle la verdad para que ellos sean discipulados y el día de mañana valoren el matrimonio como lo que Dios ha unido como tal. Entonces, por eso es importante que veamos con claridad qué significa el matrimonio, qué significa el bautismo. Entonces, en el caso yo le quería era hacer énfasis del eunuco. Era un creyente, como lo fue Nicodemo. O sea, nosotros a veces hay personas afuera a las cuales en el himno de gloria dice: a otras almas os salvo a Dios. Despiértala, Señor, despiértala, Señor. ¿Cuántas personas están allá que han sido escogidas? Nosotros estamos obligados a llevarles el evangelio, a darles esa iluminación de que son escogidos para honrar y glorificar a Dios. Entonces, a veces hay muchas personas que tienen problemas mucho más graves. Por ejemplo, pongamos que nosotros veamos encontremos vamos a poner en esta condición. Pongamos que ustedes, como voy a poner el pasaje, pero sin decirle la cita, ustedes llegan a un lugar y ven una mujer de mal aspecto, ¿verdad? Y esa mujer de mal aspecto, cuando usted la ve físicamente, no le va a presentar el evangelio. Pero en la medida que usted va hablando con esa mujer, se nota que ella era una mujer creyente. Y que esa mujer creyente le alega a usted de que ella cree en esa promesa. ¿Usted cómo se sentiría como diácono o como una labor diaconal? ¿No le llevaría el evangelio? Entonces vemos que esa mujer se aparecía en un lugar que no era la hora normal. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza por su forma de ser una mujer promiscua y que todo el barrio la conocía, de no ir a esa hora. Pero resulta que los discípulos llegaron y no criticaron a Jesús, sino se quedaron callados por ver a esa mujer que dice como tal: ese hombre me ha dicho toda mi condición en la que vivía. Esa era la mujer samaritana. Y dice: ¿a quién fue que fue Jesús cuando vino en su ministerio? A veces nos preguntan: ¿a quién vino Jesús? Y su predicación siempre fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros todos estamos llamados a buscar esas personas perdidas, pero que son creyentes no porque estén en la contitud de vivir, pero que Dios los escogió. Y si nos muestra Dios por su obra y su misericordia esa condición, le presentamos el evangelio. Así debemos de ver también a las personas que están en las iglesias. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden estar inclusive bautizadas en la iglesia y no son salvos. Y como lo dijo el pastor ahorita, ¿cuántas personas quieren y desean tener liderazgo y en verdad son unos impíos? Por eso a veces nosotros debemos decir: Señor, cada día como este domingo, en nuestra condición de pecador, oye, Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, guárdame, Señor, porque deshonrar a Dios lo podemos hacer. Tenemos que buscar con temor y temblor para no deshonrar. Amén. Así es.